Hola, ¿cómo están todos? Ya estoy muy contenta porque es martes para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia, que es nuestra Biblia del diario vivir. O sea que aquí encontramos todo el camino correcto, todas las enseñanzas que vamos a aprender, así es de que no se olviden de día con día leer un rato su Biblia. A todos los que están aquí por primera vez les doy las gracias por estar conmigo y les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Bucian y los invito para que cada martes y jueves estén con nosotros para leer y estudiar y aprender nuestra Sagrada Biblia, que como aquí bien ya les dije, aquí nos enseña que es nuestro libro del diario vivir. Así es de que, bueno, pues ya el jueves pasado terminamos de leer todo el Nuevo Testamento y hoy vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Así es de que pues quise comenzar por el Nuevo Testamento porque es más fácil de asimilar, de ver, y fue cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra para dar su vida por nosotros, y pues de eso más o menos ya estamos más familiarizados, y ahora pues vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Y pues para eso también les invito a que se suscriban a mi canal y accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos los nuevos tutoriales. Y si no viste todos los videos del Nuevo Testamento, no te preocupes porque aquí en el canal los vas a encontrar todos. Bueno, pues ahora sí, comencemos. Bueno, pues como vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, a mí me parece interesante también como primero leer un poco la descripción para que nos demos cuenta como de qué se va a ir tratando. Así es de que vamos a leer lo que dice aquí, su descripción. Y comencemos, dice: 18 siglos antes de Cristo, algunas tribus nómadas abandonan Caldea con sus rebaños para establecerse en Egipto. Entre estas tribus y clanes nómadas hay un cierto número de familias cuyo jefe es Abraham. Y también pues antes se le llamaba, antes les decían como Abraham o Abraham, ¿ok? Dice: para Abraham, personaje completamente insignificante desde el punto de vista de la historia, esta emigración obligada va unida a una gran esperanza. Dios la había llamado y prometió, Dios lo había llamado y prometió una recompensa extraordinaria. Abraham, todas las naciones de la tierra serán tuyas. Fíjense qué recompensa tan grande le va a dar a Abraham en el transcurso de la historia. Vamos a ver. Y luego dice así: cuando Dios se revela a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, estos son aún nómadas, comparten con los demás nómadas una religión simple, hecha de apego al Dios de sus padres y de veneración de un cierto número de pequeños ídolos familiares. Pero el encuentro con Dios vivo los va a llevar a una nueva toma de conciencia. Dios ampara a los que elige. Gran cantidad de pruebas parecerán contradecir la promesa que Dios les ha hecho, pero Dios intervendrá cada vez en favor de sus fieles. Desde entonces establece entre Dios y los patriarcas una relación privilegiada, caracterizada por la fidelidad de Dios a su palabra y por la confianza inquebrantable a sus fieles. A través de ellos, Israel será incitado a contemplar a lo largo del camino tanto las maravillas de Dios en favor de aquellos que ha elegido, como la fe indefectible de sus padres. Seis siglos más tarde, algunos descendientes de los patriarcas se reúnen en el desierto y bajo el mando de Moisés se dirigen hacia la tierra prometida.
La etapa de Horeb es decisiva. Es aquí donde estos clanes nómadas van a vivir tal experiencia espiritual que los textos bíblicos no cesarán de referirse constantemente a ella. Dios se compromete solamente con su pueblo y al mismo tiempo le da una ley. Es la regla de la alianza con Dios. El código de conducta personal y comunitario de Israel a la palabra dirigida a Abraham. Responde en adelante la del Sinaí. Promesa, alianza y salvación serán los tres pilares de la fe de Israel y los puntos firmes de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Con la entrada en la tierra prometida, Israel se ha de enfrentar con los demás pueblos mucho más avanzados culturalmente, desde hace más de 2000 años. Ellos han construido una civilización urbana, desarrollando la agricultura, estableciendo relaciones comerciales con todo el Próximo Oriente e incluso más allá. Esta civilización brillante, pero pagana, será una trampa constante para la fe de Israel. Entonces Dios envía a su pueblo sus profetas, sus portavoces. David se apodera de Jerusalén, una pequeña ciudad cananea, y hace de ella su capital, introduciendo en la misma el arca de la alianza, signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. A partir de ese día, no solamente la ciudad santa entra en la historia del pueblo de Dios, sino que su vocación rebasa el tiempo y la historia, ya que aparece en las últimas páginas del Apocalipsis como la figura de la humanidad definitiva reconciliada con su Dios. Salomón, al conseguir el templo de Jerusalén, que 2 siglos más tarde se convertirá en el único santuario legítimo y da a su pueblo un punto de reunión, la morada de Yahvé. Condenación de Israel por sus innumerables infidelidades, recuerdo de la incansable misericordia de Dios con Jerusalén. Exigencia de verdad y de sinceridad en el culto del templo. Proclamación de la salvación que viene. Todo esto constituye la médula del mensaje de los profetas. Al acercarse a los últimos tiempos, la meditación de Israel se hace más intensa. Muchas pruebas han purificado las ideas falsas, demasiado humanas, a través de la oración de los salmos, en relatos edificantes o máximas con los desarrollos sobre el hombre y la sociedad. Algunos sabios deciden guiar a Israel en las últimas etapas de su camino hacia aquel que viene a cumplir todas las cosas. Los escritos de la sabiduría, que constituyen la tercera y última parte del Antiguo Testamento, pueden parecer menos coherentes que la ley o los profetas. En efecto, son el reflejo de un pueblo convulsionado y con frecuencia dividido. Es el templo en que Dios se prepara un pequeño resto, en medio de una nación presionada y arrasada por todas las tentaciones del poder y la confusión entre el reino de este mundo y el reino de Dios. Pero después de tantas experiencias acumuladas en el pueblo de Israel, sobreviene un periodo de crisis en el que Dios decide conducirlos a superar los más grandes desafíos de la fe y de la historia. En este preciso momento es cuando aparece
Jesús. Así pues, el Antiguo Testamento consta de 46 libros y constituye la primera y más voluminosa de las dos partes de la Biblia. Se trata de la lenta preparación de Israel para la alianza definitiva y eterna que Dios iba a establecer con los hombres en la persona de Jesucristo. Así como las obras de una biblioteca pueden ser clasificadas de modo diverso uno u otro bibliotecario, así también los 46 libros del Antiguo Testamento han sido clasificados de modo diferente, y esto desde los primeros siglos de la era cristiana. Los editores modernos de la Biblia han debido, pues, elegir entre las dos clasificaciones más frecuentes adoptadas por los antiguos manuscritos, el orden de la Biblia hebrea o el orden de la Biblia griega. Al incluir entre los profetas los libros de la Biblia griega, denomina históricos. La Biblia hebrea pone de relieve la originalidad de estos textos para el Antiguo Testamento. Así como para el Nuevo, todo acontecimiento es portador de una palabra de Dios. No se hace historia por el placer de dar a conocer el pasado, sino para testimoniar la fidelidad de Dios con su pueblo, para hacer conocer la voluntad y preparar de este modo los hombres a acoger la gracia de su salvación. En este aspecto, toda la narración bíblica es profética. Nosotros hemos adoptado globalmente en esta edición el orden de la Biblia hebrea. Encontramos, pues, al comenzar los 5 libros del Antiguo Testamento denominados la Ley, la Torah para los judíos de lengua hebrea, y en el Pentateuco para los de la lengua griega. En ellos vemos a Dios actuando en la historia humana para liberar a un pueblo que quiere hacer suyo, instruyendo a este pueblo y dando sentido a su historia. Después vienen los libros proféticos. Dios interviene en la historia por medio de los profetas, a los que comunica su palabra y su espíritu para destruir y construir, para edificar y plantar. Estos profetas inspirados van a desempeñar un papel decisivo en la educación de la fe de Israel. Y por fin nos encontramos con los libros sapienciales, es decir, con todo el conjunto de obras que bajo las formas más variadas nos ponen en comunicación con la plegaria, la sabiduría y la moral del pueblo de la antigua alianza. Estas obras nos enseñan el arte de servir a Dios en la vida diaria y a convertirnos en personas responsables en la fe. Como ven, todo esto vamos a encontrar, y fue esta una pequeña descripción de lo que va a ser el Antiguo Testamento. Así de que me parece muy interesante, por eso se los quise leer antes de comenzar. ¿Y qué les parece si este jueves les voy a leer un poco también un poco acerca de Génesis, que dice aquí recorriendo el Génesis? Esto también se los voy a leer el jueves porque es importante para que nos den una idea de más o menos qué es lo que va a pasar. Y luego ya comenzamos ahora sí con el Antiguo Testamento, versículo 1, capítulo 1. Así es de que, bueno, pues los espero este jueves para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia. Les mando muchos saludos, muchas bendiciones, cuídense mucho y no se olviden de
de suscribirse al canal y accionar su campanita para que reciban todos los nuevos tutoriales a todos los que están aquí por primera vez. Y a todos en general les mando como siempre bendiciones, amor y recuerden hacer el bien sin mirar a quién, así como nos lo enseñó nuestro Jesús. Bueno, nos vemos, adiós, los espero el jueves.